Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Empezamos por los apegos. Valga este ejemplo para acercar mejor al asunto. Todos sabemos lo que es una cometa, ¿no? No un cometa, sino una cometa. No sé, en la casa de campo o cuando vamos a la playa, esas cometas que se tiran al viento, muy bonitas, que están ahí en el viento, pero nosotros las sujetamos con una cuerda para que no se nos vuele. Y con la cuerda la vamos maniobrando para que coja altura, para que descienda. Ahí está la cometa libre, flotando en el viento, pero hay una cuerda que la ata a nosotros. Bien, las personas que estando en el tránsito, dándose cuenta ya de que han desencarnado, no lo aceptan, es como si fueran unas cometas, ya están libres, ya están volando en el tránsito, pero hay una cuerda o varias cuerdas que los siguen atando en el plano físico. Ya están aquí volando, pero algo los sostiene, algo los ata. Hay una o varias cuerdas que los atan. Esas cuerdas pueden ser de apegos o de miedo. Los apegos. Por supuesto, los apegos de placer atan. Pero sobre todo y fundamentalmente atan los apegos de dolor y de sufrimiento. Esto lo pone muy bien de manifiesto el libro Tibetanos de los Muertos, con ejemplos muy contundentes. Por supuesto, hay experiencias de placer que estando en el tránsito, si tu estado de conciencia está todavía muy enfocado a lo físico, a lo material, pueden hacer que te retengan. Pero lo que más retienen son experiencias de dolor, sentimientos de culpa, sentimientos de haber originado dolor en las personas que has dejado atrás. Ese tipo de ataduras son más gruesas que las del placer. Personalmente tengo una anécdota muy divertida, y como todo en la vida hay que reírse, con esto también hay que reírse, una anécdota muy divertida con un señor de Bilbao que desencarnó en Sevilla. ¿Y qué pasó? Lo siguiente. Voy a ser breve, pero no me resisto el compartirlo, porque es verídico, y habla muy bien de lo que son los apegos, en este caso el apego de placer. Yo tengo un buen amigo, mayor ya, que siempre ha visto muertos. Siempre, de siempre. Tiene ese don, eso es un don que tiene muchísima gente. Hay gente que tiene el don de sentirlo y hay gente que tiene el don no solamente de sentirlo, sino de verlos. Y Antonio los ve. Ve otras muchas cosas, pero ve también a desencarnados. Y esto es reconocido porque él le ha dado igual lo que diga la gente. Él siempre lo ha contado. Y hay un reconocimiento entre mucha gente de esta cualidad, de esta capacidad que tiene Antonio. Bien, pues una amiga de Antonio le dice que tiene una amiga que por favor le pide apoyo, que le pide ayuda. Esa amiga de la amiga tiene una peluquería en una zona de Sevilla que es la Alameda de Hércules. Y esa peluquería, en ella están pasando cosas muy raras. Las sillas se mueven solas, las luces se encienden y se apagan, los peines vuelan. Esta cosa que las señoras se ponen en la cabeza para hacerse la permanente se llama, no sé, ¿cómo se llama? Los secadores, se encienden y se apagan. Y claro, como consecuencia de eso, consecuencia lógica por otra parte, la peluquería se ha quedado sin clientela. La clientela de la peluquería no quiere pisar esa peluquería, claro. Y la dueña de la peluquería, que es la amiga de Antonio, está la mujer desesperada porque se ha quedado sin negocio. Y aunque ella no cree en nada de esto, en su desesperación se entera de que la amiga, Antonio, amigo de su... y por favor le pide apoyo. Y bien, y esto Antonio me lo cuenta a mí, con lo cual yo también lo pude vivir en primera persona. Mira, Emilio, vente conmigo que vamos a vivir una experiencia muy curiosa. Llegamos allí. En esa peluquería trabajaba la dueña y tres chicas jovencitas. Total 4. Antonio y yo, 6 personas.
Antonio se sienta en medio de la peluquería, nos pide que guardemos silencio, nosotros nos sentamos detrás de él a una cierta distancia y habían pasado muy pocos minutos cuando vemos que Antonio empieza a hablar y empieza a hablar con alguien. Nosotros a ese alguien no lo estábamos viendo. Lo que ese alguien decía no lo escuchábamos. Sí escuchábamos lo que decía Antonio. Por lo que decía Antonio ya nos empezamos a dar cuenta de una serie de cosas. En cualquier caso, después ya Antonio hizo la puesta en común con nosotros y os cuento la historia completa para no demorarme mucho. La historia completa es que un señor de Bilbao que se dedica, que es agente comercial, ha venido a Sevilla a vender productos y estaba alojado en un hotel cercano a la Alameda de Hércules. Hay una calle que va desde el centro de Sevilla hacia la Alameda de Hércules, hay varias, pero la que se suele transitar es la calle Amor de Dios. Y en esa calle Amor de Dios a esta persona le da un infarto y cae al suelo. Las personas que van por la calle lo atienden, llaman al 061, pero cuando el 061 llega, esta persona ha fallecido. Esto después, por supuesto, tuvimos ocasión de comprobarlo. Es decir, cuando en esa conexión con esa presencia nos cuenta esto, después tuvimos ocasión de comprobar que efectivamente, que el día y la hora que esta persona nos había dicho, se produjo el fallecimiento en esa calle de una persona que era de Bilbao, que se hizo un parte de defunción por parte del 061, todo eso tuvimos ocasión de comprobarlo. El caso es que lo que le cuenta el señor de Bilbao a Antonio es que él, al principio, se quedó confuso. Sentía que le pasaba algo, pero no sabía el qué. Como si hubiera tenido un mareo, como si hubiera tenido un desvanecimiento del que se había recuperado, pero que todavía le había afectado. Y él durante varios días se empeñó en seguir yendo a donde tenía que vender los productos, pero siempre pasaban cosas, no le hacían caso. En fin, como Bruce Willis, él siempre se estaba buscando excusas para algo tan evidente como que ya había desencarnado. Y él se dedica entonces en su confusión a pasear mucho por la calle en la que ha fallecido, por la calle Amor de Dios. Y dice, mira, fue en un momento concreto el darme cuenta de la realidad. Oye, yo es que he muerto aquí. Yo ya no estoy vivo, yo estoy muerto. De ahí mi estado de confusión, de ahí las cosas raras que me están pasando. Yo he desencarnado, yo estoy muerto. Y en el mismo momento, en el preciso momento en el que está aquí dándose cuenta de que ha muerto, pasa por la calle una chica. Una morena muy guapa, dice el de Bilbao. Esto es tal como lo estoy diciendo, no, de verdad. Dice, mira, yo me había dado cuenta de que estaba muerto, pero yo no sabía muy bien lo que hacer. Y me fui detrás de esta chica. Mira, por lo menos voy detrás de una chica guapa. Y además, como ya me he dado cuenta, porque ya se había dado cuenta de que había muerto, quizás no se dé cuenta ni siquiera que la sigo. Bueno, sigue a la chica y la chica trabaja en una peluquería, la peluquería. Y él entra detrás de la chica en la peluquería. Entonces allí nada más que se encuentra con muchas mujeres, con más chicas y mujeres de todas las edades. Dice, oye, allí en la peluquería, que es donde se da esta conversación entre el vivo y el muerto, dice el muerto, oye, yo es que aquí estoy muy bien. Dice, es más, las chicas cuando terminan la jornada laboral, aquí hay 2 duchas y se duchan. Y yo me meto en la ducha con ellas. Y las manoseo. Y sobre todo con la que más me gusta, dice, estoy a punto de conseguir quitarle el jabón para refregarle el jabón en el cuerpo. Mira, cuando Antonio empieza a compartir esto, los gritos de pánico, sobre todo de la chica morena guapa, fueron tremendos. Porque ella llevaba ya una semana larga creyéndose que era imbécil por la cantidad de veces que se le caía el jabón. Pero claro, se le caía el jabón porque el otro estaba intentando coger el jabón. Esto es verídico. Esto es verídico. Y este señor insiste en que allí está muy bien. Que él no se había visto en otra. Que yo aquí metido en duchas con chicas, vamos, en pelota aquí conmigo, todo el tiempo. Que no, que yo no me voy. Vamos a ver. Estás en el tránsito, lo natural es el plano de luz está lleno de gozo. Que te deje de tontería, que yo aquí estoy muy bien. Bueno, no, esto es muy divertido, pero ya está bien. Lo cierto es que en 48 o 72 horas se fue.
Este desencarnado haría su proceso de reflexión o lo que sea y se fue. Se le insistía mucho en que mirara en el entorno, que habría seres de luz a su alrededor, seres queridos, que lo que le esperaba era un gozo mucho mayor que las sensaciones que estaba viviendo en ese momento. En fin, en libre albedrío esa persona a las 48 o 72 horas se fue. La peluquería ya dejó de tener problemas y poco a poco fue recuperando la clientela. A la que le costó trabajo recuperarse del susto fue a la chica morena. Mi amigo Antonio, que es muy mayor, le decía: eso te pasa por ser tan guapa. Bien, esto es un ejemplo de apego de placer. Pero insisto, la cuerda que más ata es el sufrimiento, es el dolor. Es la sensación de que te has portado mal, la sensación de que has cometido errores graves, de que has dañado a gente, o el dolor que tu vida, que tu tránsito está pudiendo producir en tus seres queridos. De ahí la importancia que los seres queridos que nos quedamos aquí no contribuyamos a eso. Que nuestro dolor humano es normal, es humano, pero por favor, vamos también a medirnos, ¿no?, en ese dolor, ¿no? Porque sin querer, sin darnos cuenta, podemos estar contribuyendo a esa atadura y a dificultar que esa cometa ya por fin pueda volar libre en el viento. Y además de los apegos, la otra cuerda muy potente es el miedo. Y en este caso no es plural, los apegos son en plural, pero aquí ya lo digo en singular, el miedo. Porque es el miedo a una cosa, a una cosa. Es el miedo a ser juzgado. El miedo a ser juzgado. Hay desencarnados que en el tránsito no quieren ir hacia el plano de luz porque en su estado de consciencia, por las experiencias que vivieron en la Tierra, por lo que aprendieron, le enseñaron, como queréis decir, por los sistemas de creencias que tuvieron aquí en el plano físico, cuando están en el tránsito están convencidos que cuando vayan hacia el plano de luz va a estar, permitidme que lo diga así, San Pedro con la libreta. Tú ven para acá, a ver, ¿cómo te has portado? Y ante la posibilidad del castigo, ante la posibilidad, entre comillas, del infierno, no quieren ir hacia el plano de luz. El miedo les hace que sigan en el tránsito. Cuando te quedas en el tránsito, aparte del desconcierto inicial, vas desarrollando, como le pasa a este señor de Bilbao, vas desarrollando habilidades para entrar en contacto con el plano físico. Te has dado cuenta que has desencarnado, pero no lo aceptas. Tú quieres seguir en conexión con el plano físico, no quieres ir hacia el plano de luz. Y empiezas a desarrollar habilidades para interactuar con el plano físico. Muchos de los fenómenos que nos narra y nos cuenta la parapsicología tiene que ver con esto. Desencarnados en tránsito que en lugar de evolucionar hacia el plano de luz, insisten en interactuar, en seguir en conexión con el plano físico y van desarrollando habilidades. Habilidades de mucho tipo. Las de este señor de Bilbao, de luces, de objetos que se mueven, de ruidos. Y su objetivo es seguir de alguna forma conectando con este plano con el que quieren seguir interactuando. Nota a pie de página, muy importante. Desde el plano de luz también se sigue en conexión con el plano físico. No solo estos que se quedan pillados en el tránsito, que lo están viviendo con confusión, lo están viviendo con desarmonía, lo están viviendo con tensión, no solo los que están en el tránsito interactúan o contactan con el plano físico, también desde el plano de luz, los seres que están en el plano de luz, que han desencarnado y están en el plano de luz, también de forma natural, porque esto es lo natural, lo normal, aunque a la mente le parezca una locura, mantienen su conexión y su presencia con los seres queridos de este plano. Por tanto, cuando hablamos de conexión aquí con los que se han ido, no pensemos en que son siempre personas que están ahí confundidas, pilladas en la fase de tránsito. No. Hay conexiones inefables, maravillosas, con personas, con desencarnados que están en el plano de luz. Y esas que están en el plano de luz, la diferencia es que la interacción con nosotros es siempre en clave de amor, es siempre en clave de paz, es siempre en clave de armonía.
Cuando el desencarnado está en tránsito, y lo podemos percibir a veces incluso sin tener un don, aquí, porque está a nuestra vera, porque ha vuelto a casa, lo que sentimos es como escalofrío, lo que sentimos es frío, una energía fría, una presencia fría. Sin embargo, cuando la conexión es con seres que están ya en el plano de luz, es todo lo contrario, es amor, es una presencia cálida, es una presencia de acompañamiento, es una presencia de caricia, y se siente, es muy distinto. Por tanto, no encasillemos la conexión con la vida más allá de la vida desde el punto de vista de los fenómenos puramente parapsicológicos de personas que se quedan en el tránsito, sino que también hay un campo maravilloso, espléndido de conexión desde el otro plano, desde el plano de luz. Y desde el plano de luz lo único que nos dicen, y es así, es magnífico el ejemplo, es, por favor, tener encendido el móvil. Tener encendido el móvil. El móvil en conciencia me refiero. Tener encendido el móvil. No tenéis ni que llamar. De llamar nos encargamos nosotros, nos dicen desde el plano de luz. De llamar nos encargamos nosotros. Pero por favor encender el móvil. Porque como tengáis el móvil apagado, por mucho que llamemos, no vamos a conectar nunca. Nos autolimitamos mentalmente, tenemos unos sistemas de creencia que dicen que esto es imposible y eso es lo que hace que tengamos el móvil apagado. Abriros. No digo que lo creáis, ni lo dejéis de creer, sino simplemente abriros a la posibilidad de que sea así. Darle una oportunidad a esa posibilidad. Y vais a experienciar cosas auténticamente maravillosas. En el tránsito, que es en lo que estamos, los dos requisitos son darte cuenta y aceptarlo. Cuando no lo aceptas, por apegos o por miedos, desarrollas una serie de habilidades para intentar seguir en interacción con el mundo físico. Y hay personas que me preguntan, Emilio, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación? ¿Cuánto tiempo puede permanecer alguien en el tránsito? Ahí no hay tiempo, en el sentido que nosotros los entendemos. Y desde nuestra perspectiva física, pueden ser años, pueden ser décadas, pueden ser siglos. Hay muchos casos, hay casos de presencias de personas en tránsito que llevan muchas décadas e incluso siglos en esa situación. Y es más, es muy excepcional, muy minoritario, pero también se produce en ocasiones que, habida cuenta de que en tu proceso conciencial evolutivo en el tránsito no avanzas, las cuerdas que te atan a este mundo físico y material son de tal fuerza que no avanzas, cabe la posibilidad que es muy raro, son casos muy minoritarios, pero se dan. Existe la posibilidad de que encarnes, vuelvas a encarnar desde el tránsito. Lo natural, lo normal, hablaremos de ello inmediatamente, es que desencarnes y desde el plano de luz sea desde donde vuelvas a encarnar, desde el plano de luz, no desde el tránsito. Pero en ocasiones, cuando te quedas pillado y no avanzas, es posible que ese conductor vuelva a encarnar en otro coche, comience una nueva vida física, sin haber encarnado en el plano de luz, sino encarnando desde el tránsito. Cuando se vive esta experiencia, cuando alguien que ha desencarnado vuelve a encarnar a una nueva vida física desde el tránsito, lo que está poniendo de manifiesto es que su estado de consciencia es muy denso, muy denso. Porque todo el flujo de la vida te lleva hacia el plano de luz. Y tienes que tener un estado de conciencia muy denso para quedarte ahí pillado en el tránsito y para volver a encarnar. Y cuando encarnas y comienzas una nueva vida física, con el mayor de los respetos, porque cada uno está en su proceso conciencial y evolutivo, pero estas personas, resultado de esta encarnación desde el tránsito, son personas con comportamientos extremadamente egoicos, extremadamente violentos. Este conocimiento le está aportando pistas nuevas, por ejemplo, hoy a la psicología,
para entender los comportamientos de los psicópatas. Hoy hay ya psicólogos de prestigio que empiezan a entender que los psicópatas no son sino formas de desarrollo de vida de conductores que han encarnado no desde el plano de luz, sino que han encarnado desde el tránsito, y que tienen un estado de conciencia tan denso, tan denso, tan denso, que no tienen capacidad ninguna de empatía con ningún ser humano, y que gozan con el sufrimiento de los seres humanos y que gozan causando dolor a los seres humanos, porque no tienen ninguna capacidad de interactuar en su estado de conciencia, ninguna capacidad de empatía. En los evangelios cristianos hay un episodio conocido y que termina con una frase lapidaria de Cristo Jesús sobre la que conviene profundizar a este respecto. Hay un joven que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, quiero ser tu seguidor, quiero irme contigo. Y Jesús le dice eso famoso de ven y sígueme. Ven y sígueme, ¿quieres venir conmigo? Ven y sígueme. Y le dice el joven: bueno, pero espera, porque mi padre ha fallecido, voy a ir a enterrarlo. Y ese amor puro que era Jesús le suelta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esos muertos a los que se refiere Jesús son estos seres, estas personas, que están vivas desde el punto de vista físico, pero que están muertas desde el punto de vista de conciencia. Eso sí, siempre es posible la evolución en conciencia, e incluso en estados de conciencia tan tremendos se producen experiencias que pueden servir para que te desbloquee. Por ejemplo, en el ámbito de los estados de conciencia más densos, una experiencia que sirve de desbloqueo es el enamoramiento. Cuando por fin esa persona se enamora de alguien. Ese enamorarse de alguien significa que por fin te abres a una persona, por lo menos a una. Este es el comienzo del fin del desbloqueo. Ahí ya, a partir de otras experiencias en esa vida, en otras vidas físicas, ya te vas abriendo y vas saliendo de tu estado de conciencia denso. Pero al volver desde el propio tránsito, el estado de conciencia es muy denso y las formas de vida reflejan ese estado de conciencia denso. No solamente hay psicópatas desde el punto de vista de los que etiqueta la ciencia. En el ámbito del mundo hay psicópatas que se visten de poderosos. Hay psicópatas que se visten de élite económico y financiera. Son psicópatas. Las cosas que hacen no tienen sentido para el resto de los seres humanos, pero es que ellos, por su estado de conciencia, no computan otra cosa. Repito, no tienen empatía. Todo es para ellos, todo es acumulación, todo es todo para mí. Y a su vez, la distorsión de su vida, porque su vida está llena de distorsión, de desamor, de desesperación, intentan ocultarla poseyendo cosas, con bienes, con riquezas, con propiedades, con éxito, con fama. Y lo que están ocultando simplemente es un enorme desasosiego vital, como consecuencia de un estado de conciencia muy denso. ¿Cuántas personas, cuando llegan al tránsito, pueden vivir experiencias de no darse cuenta que han desencarnado y al darse cuenta no aceptarlo? ¿Cuánto? ¿Hay algún dato, hay alguna información que nos pueda servir para calibrar las que se quedan ahí durante más o menos tiempo o las que fluyen, vamos a decirlo, en armonía? Pues sí, hay un dato. Sabéis que, hice referencia ya al estudio del Instituto Gallup, que hizo un análisis de las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos, llegando a la conclusión de que 5 millones de personas las habían vivido. El estudio continúa a partir de ahí y lo que hizo este instituto de Moscopia fue elaborar una muestra representativa de personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, y se les encuestó acerca de lo que habían vivido, cómo lo habían sentido, cómo lo habían percibido. Bien, el 96%, es decir, casi la totalidad, el 96%, la experiencia había sido de gozo y de armonía. De gozo y de armonía. Y habían vuelto, cada uno por sus razones, cada uno lo explicaba de una manera, pero al volver y estar aquí ya habían perdido el miedo a eso. Habían perdido el miedo a la muerte, porque como la habían vivido y la habían vivido en paz y en armonía, le habían perdido el miedo.
Sin embargo, un 4% decía todo lo contrario, que era una experiencia aterradora, que era una experiencia llena de desarmonía, de confusión, y que ahora que estaban aquí temían muchísimo tener que volverlo a vivir, porque había sido algo patético, que le había originado pánico. El 96% fluyendo en armonía y un 4% con mucha tensión. Este 4% puede responder a las situaciones que os he compartido, de darte cuenta, de no darte cuenta que has transitado, o al darte cuenta que te cuesta trabajo, porque hay ataduras de apegos o de miedo para que esa cometa flote libre en el viento. Sin embargo, el 96%, la inmensa mayoría, no. La inmensa mayoría te das cuenta y lo aceptas con normalidad. Y sí me gustaría hacer algunos apuntes a lo que vivimos la inmensa mayoría. Te das cuenta, lo aceptas y vas hacia el plano de luz. Pero exactamente cuando te das cuenta y lo aceptas, ¿qué es lo que vives? ¿Qué es lo que experiencias? Me he detenido en los que no se dan cuenta, me he detenido en los que no lo aceptan. No, ahora quiero hablar de los que se dan cuenta y lo aceptan. ¿Qué es lo que experiencias? En esto todas las experiencias cercanas a la muerte son masivas, absolutamente coincidentes. Lo primero, al darte cuenta y al aceptarlo, es que ves tu vida física, la que has dejado atrás, íntegra. Íntegra. Yo tuve esta experiencia en el año 2010 con 52 años. Y yo vi mi vida íntegra. Y no la vi como en una película, sino instantáneamente, en la instantaneidad, fuera del tiempo. Es como tragarte una pastillita, un chips, y al tragarte el chips, ¡plaf!, hay un flash delante de ti donde ves todo lo que ha sido tu vida. Y esta experiencia, lo maravilloso que tiene, no es ya ver tu vida al completo, sino el percibir, el sentir y el ver que todo encaja, que todo encaja, que en la vida que dejas atrás todo encaja, que no hay errores, que no hay equivocaciones, que no tienes nada de lo que arrepentirte, que no hay pecado, que en cada momento simplemente hiciste lo que correspondía que hicieras en función de tu estado de conciencia en ese momento y se acabó. Y que lo que hiciste experiencialmente abrió puertas a otras experiencias y esas experiencias a otras experiencias que finalmente hacen que tú seas como eres ahora. A mí me gusta decir que cuando nos subimos al balcón para ver nuestra vida pasada y en el tránsito a la vez entera, somos muy dados a decir aquí me equivoqué y me arrepiento y ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Y lo que me gusta compartir es que como borre de tu vida esto, ¿sabes lo que te pasa? Que te caes del balcón. Porque si estás en tu estado de conciencia actual, el que tienes, es debido a todo. No es debido a esto sí y a esto no, es a todo lo que has hecho, a todo lo que has experienciado. En cuanto que una experiencia la quitas, te caes. Tu estado de conciencia ya no es el que es. Porque eso que tú dices que fue un error, no lo fue. Hiciste lo que en conciencia consideraste que tenías que hacer. Y eso a su vez abrió la puerta a otra experiencia, y esa experiencia a otra experiencia. Y es así como se impulsa nuestro proceso conciencial y evolutivo. Cuando desencarnas y no aceptas, os comentaba antes que esa no aceptación se debe a veces al sentimiento de culpa, de que has hecho daño, de que has dejado no sé qué, no sé cuánto. Pero en el momento en el que lo aceptes, vas a ver tu vida entera y entonces te darás cuenta de la estupidez que era esa valoración, porque te das cuenta al ver tu vida entera de que todo encaja. Los encuentros y los desencuentros, las experiencias de amor y las experiencias de desamor, las experiencias de alegría y las experiencias de tristeza, la soledad y la compañía, todo tiene su porqué y su para qué en tu proceso conciencial y evolutivo, todo tiene su sentido profundo. Y lo ves. Con lo cual, si ya estás en paz, ya sabes que la paz explosiona en ti. Y para colmo, una vez que has terminado de percibir tu vida entera, ves que estás acompañado, que en el tránsito no estamos solos, sino que estamos muy bien acompañados. Lo decía ya con el caso de mi tía que apareció allí por medio.
Seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz, si han encarnado no, pero si se mantienen en el plano de luz, salen a tu encuentro. Los que están en el plano de luz son muy bien educados, salen a la puerta a recogerte. Bienvenido a casa. Salen a tu encuentro. Salen a tu encuentro tus seres queridos. Salen a tu encuentro referentes espirituales que tú hayas podido tener. Hay gente que tiene guías, hay gente que tiene referentes espirituales. Aparecen también, están contigo ahí para acompañarte en paz, en sosiego. Y diréis, bueno, ¿y cómo te das cuenta que son tus seres queridos? ¿Es que acaso tienen físico? No, no tienen físico. Están en el plano de luz y vienen al tránsito a recogerte. ¿Cómo van a tener físico? No tienen ningún físico. Entonces, ¿cómo sabéis que son ellos? Por su aroma. Por su aroma. Me explico. No sé si aquí en Madrid, pero paseando por cascos históricos, quizá aquí por la zona de Hortaleza puede ocurrir también, ¿no? O paseando por pueblos pequeños, a eso de la 1:30, 2 de la tarde, a veces te llega el olor de comida que están haciendo en las casas. Os pongo el ejemplo, os llega el olor de un guiso de lentejas, que a mí me gustan mucho, por cierto. Te llega el olor de un guiso de lentejas. Tú no estás viendo las lentejas, te está llegando el aroma de las lentejas. Pero oye, al llegarte el aroma de las lentejas, en tu mente aparece la imagen de las lentejas. No las estás viendo, pero las estás viendo. No las estás viendo, pero las estás viendo. El aroma te trae la imagen. En el tránsito ya no hay mente, tenemos conciencia, pero funciona todavía en el tránsito de forma similar. Y cuando tienes delante a ese ser de luz, su presencia, su aroma, hace que se despierte en ti la conciencia de que eso es. Esa figura que hay ahí, esa presencia, es el conductor, permitidme que siga con el símil que en mi vida física que he dejado, estuvo encarnado como mi padre, estuvo encarnado como mi madre, como mi hermano, como mi hijo, como mi hija, como mi amigo, como mi amiga, como mi pareja. No lo ves, pero lo ves. Y te acompañan. Y te acompañan al plano de luz. El 96% de los casos, no nos quedemos con el 96%, vamos a quedarnos con el dato de la inmensa mayoría, nos damos cuenta relativamente pronto, lo aceptamos con relativa normalidad, contemplamos nuestra vida física, comprobando que todo encaja y que todo tiene su sitio, sentimos la compañía de seres de luz que tuvieron que ver con nosotros como seres queridos cuando estuvieron encarnados en el plano físico y entramos en el plano de luz. Y ya nos queda por fin lo último, el postránsito. Hemos hablado del del pretránsito, del tránsito y del posttránsito. Vamos a dedicar estos últimos minutos, 10 o 15, a hablar del posttránsito. Vamos a situarnos. Hemos desencarnado. En el tránsito nos hemos dado cuenta de que hemos desencarnado, lo hemos aceptado, hemos visto nuestra vida en completo, hemos comprobado que todo encaja, hemos sentido la presencia de seres de luz que nos acompañan al entrar al plano de luz y ya estamos en el plano de luz. En ese momento hay dos grandes opciones en consciencia, que no son ni mejor ni peor. En el plano de luz, de verdad, palabrita del niño Jesús, que no hay ni listo ni tonto, ni bueno ni malo, ni superior ni inferior, no hay dualidad en ninguna, no hay juicio ninguno. Y estas dos opciones no son ni mejor ni peor, cada uno vive en conciencia lo que le corresponde vivir. Y ni te ponen un 7, ni un 8, ni un 5, ni un 10, ni un 4. Eso no existe en ese plano. Pero hay dos grandes opciones en conciencia. El verte con una identidad o el no verte con ninguna identidad. Expresado esquemáticamente y coloquialmente son las dos grandes opciones. O te ves con una identidad
o no te ves con ninguna identidad. Me explico, porque veo que vuestras caras, me explico un poquito. Primera opción en conciencia, que es la mayoritaria todavía para la humanidad. La mayoritaria. Te ves con una identidad. Ojo, no es una identidad física. Estamos en el plano de luz. Si estás en el plano de luz es porque has pasado el tránsito. Si has pasado el tránsito es porque te has dado cuenta que has desencarnado y lo has aceptado. Ya no te vas a ver con una identidad física, porque te has dado cuenta y has aceptado que la has dejado atrás. Pero te ves con una identidad álmica o espiritual. Pero es una identidad. Corrientes esotéricas muy antiguas, como por ejemplo los Rosacruces, al alma la denominan alma personalidad. No es una personalidad física, no se refieren a algo físico, se refieren a una personalidad que le corresponde y le pertenece al alma, en el sentido de que ese alma, que ahora está en el plano de luz, antes estuvo encarnada en el plano humano y vivió experiencias. Pero es que además, antes también ha estado encarnado en otros coches, en otras vidas, en una cadena de vidas. Y como consecuencia de eso tiene su historia personal como alma. Las experiencias que ha ido acumulando, la experiencia que ha ido viviendo. Y tú te ves con esa identidad, con tu currículum vitae álmico, con tu historia personal álmica, con tu alma personalidad. Y a partir de ahí, al percibir esa identidad, puedes sentir la necesidad de volver a encarnar para vivir experiencias que completen tu historia personal, que completen tu currículum. Experiencias que en un momento determinado quisiste vivir pero no viviste, experiencias que no has vivido nunca y que te gustaría desplegar en el plano humano. En tu historia personal álmica sientes la necesidad de volver a encarnar. Te ves con una identidad y vuelves a encarnar. También aquí no solamente te percibes tú con una identidad, sino que percibes como identidad a otras almas que también se está viendo a ellas con identidad. Por ejemplo, a la de tus seres queridos. Ese que fue tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu pareja, ahí está. Y hay una relación de identidad álmica a identidad álmica. Y entonces se vuelve a encarnar para vivir experiencias que tienen que ver conmigo, pero también experiencias que tienen que ver con los pactos de amor que hacemos con esas otras almas, con los acuerdos y con los pactos que ya hemos vivido varias vidas físicas. Ahora tú eres mi padre, ahora yo soy tu amigo, ahora tú eres mi pareja, y se van viviendo experiencias para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo, y cuando estamos en el plano de luz hacemos una especie de puesta en común y volvemos a encarnar para vivir experiencias que también tienen que ver con esos acuerdos y con esos pactos de amor entre almas. Y es maravilloso, y es sensacional. Y hay muchísimos seres humanos que cuando comparten conmigo me dicen: Emilio, es que eso es lo que yo quiero vivir, es que eso es lo que yo deseo, es que eso es lo que yo espero, que cuando llegue al plano de luz yo me vea con una identidad, no la identidad física, sino la identidad álmica o espiritual, y que pueda encontrarme ahí con las identidades álmicas y espirituales de los que han sido mis seres queridos, y que ahí podamos, entre comillas, abrazarnos y reencontrarnos, e incluso llegar a acuerdos para volver a encarnar nuevamente, para vivir experiencias en común y seguir en nuestro proceso en conciencia y en evolución. Y esto para muchas personas es maravilloso, y lo es, como todo, es sensacional. Y esto es masivo, esto es masivo. La inmensa mayoría de los seres humanos, cuando llegan al plano de luz, de los conductores que han estado encarnados en seres humanos, cuando llegan al plano de luz, lo que viven es esto: se ven con una identidad álmica. No es física, es espiritual, pero es una identidad. Y desde esa identidad se vuelve a encarnar para vivir experiencias propias y también las que tienen que ver con los acuerdos con otras dimensiones álmicas. Y así vosotros y yo llevamos ya muchas vidas. Vete a saber cuántas. Así llevamos muchas vidas. Como decía José Luis en su introducción, esto es la reencarnación, que realmente es una: encarnamos en el plano humano para desplegar nuestra experiencia vivencial en el plano humano a través de una cadena de vidas. Y esto es estupendo. Hay gente que me dice: oye, pues ¿no sería más normal encarnar y todo de golpe? Es decir, ¿por qué no vivimos 100.000 años?
Este lío de salir, entrar, con el trabajito que cuesta acoplarte a tu cuerpo, al coche, otra vez salir, qué lío, ¿no? Fijaros, hay seres de otros mundos conscientes que también se preguntan esto, pero cuando lo entienden, nos tienen hasta envidia, por una razón muy simple. Esto es una elección nuestra, el libre albedrío. Permitidme que utilice un tono de broma. Este trajín que nos traemos es una elección nuestra, porque nos permite vivir una gama experiencial que no podríamos vivir si solamente desarrolláramos una vida. Imaginaros que en vuestra vida física actual vais a vivir 10.000 años. Mucho tiempo, desde luego, para experienciar, ¿verdad? Pero seríais hombre o mujer tal como sois ahora. Vuestra familia de origen, vuestra familia, el árbol genealógico sería el que es ahora. Vuestro físico, más o menos envejecido, sería el que es ahora. Sin embargo, cuando llevamos a cabo este trajín, entre comillas, esto nos aporta unas posibilidades experienciales inconmensurables, espectacularmente mayores, porque cuando estoy en el plano de luz, con perspectiva y con discernimiento, digo, voy a volver a encarnar, pero para vivir estas experiencias en concreto, y para esto, ahora voy a ser hombre, ahora voy a ser mujer, ahora voy a vivir experiencias que van a requerir más tiempo, ahora voy a vivir experiencias que van a requerir menos tiempo, ahora voy a nacer en una familia con una situación socioeconómica A, ahora voy a nacer en una familia con una situación socioeconómica B. El juego experiencial que tenemos, las posibilidades son infinitamente mayores que si fuera una única vida larga. Y es francamente maravilloso esta experiencia. Y cuando llegamos al plano de luz, mayoritariamente la humanidad lo que siente es una identidad y desde esa identidad se produce una nueva encarnación. Pero también puede darse el caso de que no haya ya ninguna identidad. Hay desencarnados humanos que lo han vivido. Hay desencarnados humanos que lo están viviendo. Ya no hay identidad. En tu proceso conciencial y evolutivo ya no te asocias a nada. Si en el tránsito dejaste de asociarte a una identidad física, llegas al plano de luz y ya no te asocias con nada. No hay ninguna identidad ni física, ni álmica, ni espiritual, ni individual, ni colectiva. Nada. Esta experiencia, para muchos desencarnados humanos, no quieren ni siquiera oír hablar de ella. Es la experiencia de la nadeidad. Me encanta esta palabra, porque lo dice todo. El juego de la nada con la deidad. Nadeidad, la experiencia de la nadeidad. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que soy? No soy. He dejado de ser. Cesó todo. Se acabó. Nada. Y cuando te metes por completo en esta experiencia de la nadeidad, cuando radicalmente no eres nada, plaf. Lo ves. ¿Qué es lo que ves? Todo. Porque solo eres todo cuando eres nada. Al vivir la experiencia de la nadeidad, al meterte en ella, al desaparecer y diluirte en ella, plaf. Te transforma en lo que todos somos, en el todo. Pero esa experiencia de la nadeidad, en muchos procesos concienciales y evolutivos, no se quiere vivir, o por lo menos no se quiere vivir todavía. Cuando se vive esa experiencia de nadeidad, ya no se encarna, diréis. Ya se ha acabado el proceso, si ya no te ves como nada, ¿cómo vas a volver a encarnar? Bueno, pues, y con esto concluyo, encarnamos desde el tránsito, los muertos que entierran a sus muertos, una minoría. Encarnamos desde el plano de luz, viéndonos con una identidad álmica para vivir experiencias, la mayoría. Y también hay desencarnados humanos que, experienciando la nadeidad y por tanto la totalidad, también vuelven a encarnar. Vuelven a encarnar no para vivir experiencias, porque ya no tienen ninguna experiencia que vivir, si ya no tienen ninguna percepción identitaria.
Ya no tienen necesidad de vivir nada. Dicho coloquialmente, ya lo han vivido todo. Vuelven a encarnar solamente por amor. Solamente por amor. Y están aquí por acompañamiento. No porque tengan que experienciar nada. Acompañan. Es simplemente un acto de amor. En el ámbito budista, a estas personas se le llaman bodhisattvas. Los bodhisattvas. En el ámbito cristiano, a estas personas no se le da nombre, pero curiosamente se le da número. Se dice que son 144.000, que es lo que aparece en el Apocalipsis como las personas que en el momento de la nueva humanidad, la nueva tierra, serán las que despiertan plenamente el ser crístico que todos llevamos dentro. Bodhisattva, 144.000, muchas corrientes espirituales hacen referencia a ellos y se encarnan puramente por amor, por acompañamiento. Y se encarnan por amor y acompañamiento porque hay un pacto inefable entre todos los que estamos encarnados en seres humanos. Yo sé que hay muchos de los que estáis aquí, lo siento, que estáis diciendo, pues yo lo que quiero es, cuando desencarne, no volver a encarnar. Bien, primero, eso lo estáis pensando aquí. Esperad estar allí. Todo tiene su momento. Allí no se piensa, porque no hay mente. Allí hay conciencia. Y eso sí, allí en libre albedrío ya veréis lo que hacéis. Pero es que incluso sin veros con identidad, puede ser que viviendo la nadidad volváis a encarnar. Porque el amor es tan potente que hay un enorme pacto de amor entre nosotros. Telegráficamente. Antes de la humanidad actual hubo otra, la Atlántida. Y antes de la Atlántida hubo otra, Lemuria. Lemuria era una forma de vida, una humanidad, por decirlo de alguna manera, muy distinta a esta, con un nivel de conciencia, con unos hábitos de vida, con unas estructuras espirituales, societarias, que no tienen nada que ver con las actuales. Y en Lemuria, cuando se desencarnaba y experienciabas la nadidad, no volvías. Cuando desencarnabas y en tu proceso conciencial evolutivo había un momento en el que al desencarnar experienciabas la nadidad y por tanto la totalidad, ya no volvías a encarnar. Se acabó. Se acabó la experiencia en este plano. Bien, eso provocó un atasco. Hoy en esta humanidad hay una mezcolanza. Hay estados de conciencia de todo tipo. Imaginaros que por los motivos que fueran, la gente que empieza a darse cuenta de más cosas, por decirlo de alguna forma, que empieza a ser consciente de más cosas, a recordar lo que es, no volviera a encarnar. Lo que iría pasando es que aquí, en el plano humano, quedarían encarnadas aquellos conductores que en libre albedrío y están en su derecho, van más lento. Pero le faltaría el acompañamiento y la presencia de otros conductores con un estado de conciencia más despierto. Y eso lo que provocaría es que a los conductores con un estado de conciencia menos despierto se atorarían, porque no tendrían en su entorno referentes, presencias, mensajes que les sirvieran para darse cuenta en un momento determinado de cosas. Pues bien, eso fue lo que pasó en Lemuria, que se fueron quedando, entre comillas, los conductores que por su proceso, en el mayor respeto, en libre albedrío, les costaba más trabajo. Y al quedarse sin acompañamiento, sin referentes, se quedó colapsada aquella civilización, que fue estupenda, que fue sensacional, pero llegó un momento determinado de colapso y dio origen a la Atlántida. Desde la Atlántida ha cambiado el pacto, mejor dicho, hemos hecho un pacto, y el pacto es que nuestro proceso conciencial evolutivo, siendo individual, es colectivo. Por eso precisamente incluso cuando se vive la experiencia de la nadidad, vuelves a encarnar, por amor. Siempre hay libre albedrío, pero masivamente, yo sé de verdad que no ha habido excepciones hasta ahora, aunque en libre albedrío las puede haber, de que habiendo vivido esa experiencia inefable, vuelves a encarnar. Se hace simplemente por amor, por acompañamiento. Y amigos y amigas,
Yo no quiero convenceros de nada. Lo que termino como comencé. He vivido una experiencia potente. He tenido ocasión de compartir con personas que han vivido esta experiencia. He tenido ocasión de meterme dentro, hacer mucha introspección y mucha meditación. He tenido ocasión y la vida me ha propiciado que hayan caído en mis manos textos y escritos de muchas épocas y de muchas corrientes espirituales. Y lo que he intentado, modestamente, para pasarlo bien, y lo he pasado muy bien con vosotros, lo que he intentado es sintetizar toda esa información, toda esa sabiduría, todos esos datos, como los queráis llamar, que he puesto con mucho gusto y he compartido con mucho gusto con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Prefiero